apunta al sacrificio y a la obra redentora del Señor Jesucristo. Si usted me acompaña, hermanos, con su vista, por favor, al versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué le hace recordar a usted, hermanos, esa exclamación? Nos hace recordar al Señor Jesucristo colgado en un madero entre el cielo y la tierra, hermanos, muriendo por los pecadores como usted y como yo. Y Él dijo, hermanos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde la eternidad, hermanos, y hasta la eternidad, el Señor Jesucristo nunca se había separado de su Padre, pero llegó un momento en la vida, hermanos, en que el Hijo y el Padre se separaron, y Él exclamó, hermanos: Dios mío, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué, hermanos? Porque Él se hizo pecado por nosotros y llevó el suyo y llevó el mío. Y Él dijo: ¿por qué me has desamparado? Versículo 1: ¿por qué estás tan lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor? Y el versículo 2, hermanos, es el versículo que quisiera llamar su atención, y si lo puede leer conmigo una vez más, por favor. Dice la Biblia: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Hermanos, dice: Dios mío, clamo de día y no respondes. En esta hora, hermanos, quisiera compartirle por qué Dios no responde mi oración. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Tengo 5, 10, 15, 20, 30, 40 años orando sin cesar. ¿Y qué es lo que pasa? Porque Dios no responde mi oración. Algo debe haber mal y no es Dios. ¿Por qué Dios no responde mi oración? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? En esta hora, hermanos, bíblicamente quisiera dar 5 respuestas al por qué Dios no responde mi oración. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su cabeza y pídele a Dios en esta mañana que le hable. Tome unos segundos y después de ello me uno a usted en oración. Dios bendito, en esta hora de la mañana, Señor, llegamos delante de tu santa presencia, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que eres un Dios vivo y verdadero, que eres un Dios, Señor, que escucha la oración y también la responde. Es por ello, Señor, que en esta mañana llegamos delante de ti para agradecerte porque estamos aquí en tu casa y pedir tu bendición y tu presencia, Señor, en lo que resta del servicio. Dios, quiero pedirte que nos hables por medio de tu palabra, que si alguien no es salvo, no se vaya sin Jesús en esta mañana, y que podamos salir animados y confortados con tu palabra, y entendiendo, Señor, la respuesta al por qué tú no has contestado tal o cual oración. En Cristo doy gracias y pido. Amén y amén, Señor. Muchos, hermanos, por lo regular, en los tiempos modernos en que vivimos, con los afanes, con las prisas del trabajo, de la escuela, de las actividades seculares de este mundo, hermanos, queremos las cosas rápidas, en un tronar de dedos. Existe la comida rápida, estamos enfermos, queremos un remedio rápido, ¿verdad?, que nos quite la enfermedad. Queremos una llamada, un mensaje que nos contesten rápido. Hay muchas cosas, hermanos, que vivimos o hacemos a la prisa, acelerados en nuestro diario vivir. Ahora, hermanos, con Dios no es así. En su carácter santo, hermanos, de Dios no existe la impuntualidad, no existe la prisa, el afán o la ansiedad. Él es perfecto y Él, hermanos, responderá a esa oración a su tiempo y conforme a su voluntad. Él sabe, hermanos, lo que es mejor para usted y para mí. Él es omnisciente. Para Dios, hermanos, el tiempo no es problema. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3:8 que 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Para Dios, hermanos, el tiempo no es problema. Él es eterno, Él no tiene principio ni tiene fin. Ahora, hermanos, cabe la posibilidad que tenemos cierta petición, oración y orando y no pasa nada. ¿Por qué Dios no responde? Ahora, si Dios, hermanos, en su palabra me manda a orar y promete responder mi oración, entonces, ¿qué está pasando con esa oración, con esa petición que tengo delante de su trono de gracia y Él no responde esa oración? Recuerda a Elías, hermanos, cuando oró con los profetas de Baal, y dice la Biblia que Elías oró, y hasta lo cantamos, dice, y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró, ¿verdad? Recuerda la semana pasada Ana dijo, por este niño oraba y Dios me dio lo que pidió.
Recuerda, hermanos, la oración de Jabes que dijo, invocó Jabes el nombre, el Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque no obtengo lo que yo le he pedido a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17, se lo sabe de memoria, hermanos, dice 3 palabras: orad, ¿sí? Y no que oremos sin cesar, ¿verdad? Orad sin cesar, persevera. Efesios 5:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Jeremías 33:3, usted también se lo sabe de memoria, dice: clama a mí y yo Dios clama a mí y yo, dice, yo te voy a responder. Y no solamente voy a responder, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmos 50:15, hermanos, tal vez se lo sabe de memoria, dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahora, hermanos, podemos seguir leyendo pasajes bíblicos y más, pero ¿por qué Dios no contesta mi oración? ¿Por qué tarda? ¿Por qué demora? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Salmos 22:2 dice la Biblia: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Hermanos, la primera respuesta al por qué Dios no ha respondido mi oración la encontramos en Isaías capítulo 59. Acompáñeme a Isaías, hermanos, capítulo número 59, versículo 1 y 2, considerando por qué Dios no responde mi oración. ¿Qué está pasando? Si para Él no hay imposibles, Él es todopoderoso, Él todo lo puede. Entonces, ¿por qué Dios demora? ¿Por qué Dios no responde a esta necesidad que yo tengo de hace tiempo? Isaías 59, versículo 1 y 2, hermanos, nos da la primera respuesta al por qué Dios no responde mi oración. Mire, hermano, Isaías 59, 1 y 2, ¿lo tiene? Lea conmigo, por favor, dice la Biblia, leemos juntos. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades dice, hermanos, que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Es decir, el problema no es Dios. Versículo 2: pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La primera respuesta, hermanos, al por qué Dios no contesta mi oración es porque hay pecado en mi corazón. Hay pecado en mi vida, lo cual divide y oculta la respuesta de Dios a esa oración en mi vida. La Biblia dice, hermanos, que por cuanto todos pecaron y están destituidos, están divididos, están separados, ¿de dónde? De la gloria de Dios. De igual forma, porque Dios no contesta mi oración, porque probablemente, hermanos, hay pecado oculto en mi vida, hay pecado no confesado, hay pecado no arrepentido, hay pecado, hermanos, que me gusta y sigo haciendo de una u otra forma, consciente y inconscientemente, queriendo sin querer. Dice, ok, mira, Dios quiere que te conteste tu oración, pero hay pecado en tu corazón y Dios no bendice la desobediencia, Dios no bendice el pecado, Dios no bendice la rebeldía. Entonces, porque Dios no contesta mi oración, hermanos, porque probablemente hay pecado en mi corazón. Es por eso que debemos de examinarnos, Señor, ¿será que te estoy fallando en esto, en aquello? Y eso ha ocultado tu rostro para que tú no respondas. He hecho divisiones para que tú no respondas a esta oración de hace tiempo. Salmos 66:18, acompáñenme por favor. Salmos 66:18, ahí al centro de la Biblia. Job, Salmos, antes de Proverbios, capítulo número 66. Vamos en esta mañana a usar versículos, ¿sí, hermanos? Salmos 66, versículo número 18. Salmos 66, 18. Si lo tiene, lea conmigo también, por favor, si es muy amable. Salmos 66, 18, dice la palabra de Dios: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Decía el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado y mucho menos me habría respondido. Ahora, hermanos, no podemos hacer males para que nos vengan bienes en ninguna manera. No podemos llamar, hermanos, como actualmente el mundo, a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Ahora, ¿cuánto pecado, hermanos, acumulado o rezagado puede haber en mi corazón en esta mañana? Lo cual está impidiendo
la respuesta perfecta en tiempo y forma de Dios. Si bien, hermanos, nos arrepentimos de todos nuestros pecados en Cristo, su sangre preciosa nos limpió. El salmista decía: lávame más y más de mi maldad y límpiame mi pecado. Lo único que puede limpiar y perdonar el pecado sabemos que es la sangre de Cristo. Pero hoy, hermanos, levante la mano hoy quien no pecó o quien no falló. Al levantarnos, hermanos, ya tuvimos una discusión con la esposa. Al levantarnos, hermanos, levantamos de mal humor. Al levantarnos, alguien nos erró, hermanos, y nos enojamos y pecamos. Y ese pecado se va acumulando, se va rezagando, se va quedando, no lo vamos confesando. Y ahí está, y ahí está. Hay pecado en tu vida, ¿cómo puedo responder a esa oración? ¿Cuánto pecado oculto, hermanos, puede haber en nuestras vidas como Acán o como David? Considere bien. Y me acompáñeme a Marcos 11:25. Marcos 11:25 en su Biblia. Marcos 11:25. Marcos 11:25. Marcos 11:25. ¿Lo tenemos, hermano? Leemos juntos, dice la Biblia: y cuando estéis orando, dice, y cuando estéis, ¿qué, hermanos? Orando, fíjese, hermanos, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Debemos, hermanos, perdonar a otros antes de que Dios escucha y responda a mi oración. Si no hay perdón, no hay reconciliación, hermanos. Si estamos agarrados con medio mundo, ¿cómo queremos que Dios responda nuestra oración si hay pecado en nuestras vidas? Y vamos a decirle a Dios: Padre, en esta hora yo vengo delante de tu presencia y quiero, y dice: ok, está bien, hijo, pero arregla primero lo que tienes con tu hermano. ¿Sí? Si tienes algo, perdona. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Y es el pecado, la falta de perdón, el orgullo, la arrogancia, el egoísmo, hermanos, que impide que Dios pueda responder mi oración. Es por eso, hermanos, que hay que confesar. Acompáñenme, hermanos, por favor, al Salmos 32. Salmos capítulo número 32. Versículo número 5. Salmos capítulo 32, versículo número 5, hermanos. Si lo tiene, vamos a leerlo juntos de igual manera. Salmos 32, versículo número 5. Leemos juntos, por favor, hermanos. Dice la Biblia: mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y la bendición, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Por qué Dios no responde a mi oración, hermanos? Por el pecado que hay en mi corazón. Y mientras yo lo siga ocultando, como el salmista dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi verdor se convirtió en sequedad de verano, porque ahí lo tenía. Pero cuando él confesó y se apartó, Dios le perdonó y escuchó y respondió su oración. ¿Qué pecado, hermanos, tiene que confesar a Dios? ¿Qué pecado tiene que olvidar, que dejar para estar a alineación a la voluntad de Dios y Él pueda obrar y responder esa oración en su vida? ¿Cuál es ese pecado? Yo no lo sé, hermano. Tal vez puede ser el chisme, puede ser la mentira, puede ser la soberbia, el orgullo, no lo sé. Pero usted y Dios sí lo saben. En segundo lugar, hermanos, ¿por qué Dios no contesta mi oración? Acompáñeme a Santiago capítulo número 1. Santiago capítulo número 1. Santiago capítulo número 1,
versículo 5, hermanos, al versículo 8 encontramos otra respuesta al por qué Dios no contesta mi oración. La primera es porque hay pecado en mi vida, en mi corazón, y mientras no lo confiese y no me aparte y no me ponga cuentas con Dios, esa oración va a estar siendo estorbada, no por Dios, sino por mí, porque su mano no se ha cortado para responder ni para salvar. Él es el mismo, Él es eterno, Él es bueno. Santiago capítulo 1, hermanos, versículos 5 y 8, dice la palabra de Dios, lea conmigo también. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, Dios dice, hermanos, en su palabra: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice: hey, pídesela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7 recalca a Dios en su palabra: no piense pues quien tal haga, o sea, que pidió sin fe, está dudando, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, esa palabra el ánimo es doble alma, de doble alma, inconstante. Dice: es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué Dios no responde mi oración, hermanos? Bien fácil: por dudar de su palabra. Dudamos, hermanos, del que nunca deberíamos de dudar, y confiamos más en el que no deberíamos de confiar, y le queremos más a tal o cual persona. Oh, yo creo en ti con todo mi corazón y confío, y nos falló. Y el que deberíamos de confiar con todo nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo, que nunca nos va a fallar, en veces nos quedamos cortos y dudamos de su palabra. Salmo 102, 27, hermano, acompáñeme. Salmo 102, 27. Salmos, hermanos, 102, versículo número 27, discúlpenme, 22. Salmo 102, 27, sí, hermano, lea conmigo. Salmo 102, 27 dice: pero tú eres el mismo y tus años. Dice: pero tú eres el mismo y tus años. Dios, hermanos, es eterno, y si Él, hermanos, no falló ayer, no nos va a fallar hoy. Él es perfecto y sus años no acaban. Pregunta, hermanos: ¿cuál es el requisito para recibir del Señor lo que le pedimos? Pedir con fe, no dudando nada, creyendo con todo mi corazón sinceramente. Y si no, puedo decir como aquellos hombres en la Biblia: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Tú sabes, Señor, que en veces como que no creo, pero ayuda a mi incredulidad, Señor. Yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú eres el mismo, tú no cambias, tú eres eterno, tú eres bueno, tú me amas, tú sabes lo que es mejor para mí, Señor. Ayúdame. Yo no quiero dudar, Señor, de tu santa y bendita palabra. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Acompáñenme, hermanos, a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Si lo tiene, un versículo muy conocido, creo yo, hermanos, para la mayoría de los presentes. Vamos a leerlo, a lo mejor hasta de memoria se lo sabe. Hebreos 11:6 dice la Biblia, lea conmigo por favor: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si me acompaña con su vista, hermanos, el versículo número 4, las primeras tres palabras dice: por la fe, Abel. Versículo 5, por la fe, Enoc. Versículo número 6, pero sin fe. Versículo número 8, pero por la fe, Abraham. Versículo número 11, por la fe también. Y podemos seguir, hermanos, cada versículo: por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. La Biblia dice, hermanos, que por fe andamos y no por vista. La Biblia dice que más el justo por la fe
vivirá. Y la Biblia dice, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice, si tú vienes delante del trono de la gracia mía y reconoces que yo soy el mismo, que no cambio, que soy todopoderoso, entonces, ¿por qué dudas de mí? Si no te fallé ayer, no te voy a fallar hoy. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿por qué dudas de mi palabra? Dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Porque si usted pide sin fe, no confía plenamente que Dios le puede contestar o responder tal o cual situación. Dice la Biblia que no le agradamos. Pero sin fe es imposible, no se puede, hermano. ¿Agradar a quién? ¿A quién queremos agradar? A Dios. Y dice el versículo número 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Él recompensa tu fe, que es galardonador de los que le buscan. Marcos 11:24, si me acompaña por favor ahí, hermanos. Marcos 11:24. Marcos 11:24, si lo tiene, lea conmigo, hermanos, por favor. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed. Qué bendición este versículo, dice, pero os digo que todo lo que pidiereis orando, el requisito otra vez, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué no os vendrá? ¿Por qué no lo tenemos? Porque no creemos y dudamos de su palabra, y por eso Dios no responde mi oración. A veces podemos estar, hermanos, como aquel dicho que dice, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero con Dios es diferente. Dios dice, yo quiero que tú creas para que veas. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dice, no, primero ve mi gloria. No, cree en mí, ten fe en mí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios dice, no, yo no quiero que seas como Santo Tomás. Y por eso fue, dijo, meta aquí y acá. Dice, no, tienes que creer para ver. Y el mundo no. Dice, yo quiero ver algo tangible y luego creo. No es así, hermanos, para con Dios. Porque Dios no responde mi oración, hermanos, por dudar de su palabra. Santiago capítulo 4, hermanos. Santiago capítulo número 4, versículo 3. Vamos a estar utilizando muchos pasajes, hermanos. Afina ahí, pongas aceitito ahí en los dedos. Ahí póngase para que le mueva rápido las páginas. Santiago capítulo 4. Santiago, volvemos capítulo 4. Versículo número 3, hermanos. Vamos a ver ahí qué dice la Biblia. Santiago, capítulo 4, versículo 3. En primer lugar, hermanos, porque Dios no responde mi oración, porque hay pecado en mi corazón. Segundo lugar, porque Dios no responde mi oración, porque estoy dudando del que nunca debo dudar. Estoy dudando de su palabra y Él me dice que si yo creo, Él responde. Pero algo está pasando, tal vez no estoy creyendo plenamente. Tercer lugar, hermanos, porque Dios no responde mi oración. Mire lo que nos dice el hermano Santiago en el capítulo número 4, versículo número 3, si puede leer conmigo por favor. Dice, pedís. Nuevamente dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestro. Dice, ok, porque Dios no responde mi oración. La tercera respuesta es esto, hermanos, porque pides mal. ¿Sí? Porque Dios no responde mi oración, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Considere, hermanos, lo que pide, cómo lo pide y para qué lo pide. Ana dijo, por este niño oraba y Jehová me lo dio. Pero ¿para qué oraba Ana por ese niño? Porque ese niño, hermanos, un día que ella lo tuviera, se lo iba a entregar a Dios plenamente. ¿Ok? Yo oro por esto específicamente, quiero un hijo varón, cuando tú me lo des, cuando sea madre, cuando dé a luz, cuando lo desete, lo voy a llevar con él al sacerdote del templo y se va a quedar ahí para siempre porque es tuyo. De lo recibido de tu mano te doy, tú me lo dices, ahí está. ¿Sí? Ella no pidió mal o no pidió egoístamente para gastar en sus deleites. Yo pensaba en Ana, tanto tiempo que batalló para tener un hijo y luego lo tiene. Yo creo que sería lo más fácil. No, hombre, no te lo entrego, Señor, pues es mío y hazle como quieras y me lo quedo y nomás tengo nomás uno. No, ella no pidió mal. Tú me lo dices, Señor, ahí está. Y Dios después la bendijo y le dio más hijos y usted sigue leyendo. Dios es bueno, hermanos. Dios no contesta nuestra oración, hermanos, porque pedimos mal.
A veces, hermanos, no somos realmente conscientes de lo que pedimos a Dios y pedimos mal. No es, hermanos, el genio de la lámpara para frotar y pedir cualquier deseo. Él es Dios, Él es santo y Él es perfecto. No sé usted, hermanos, pero Dios a mí me ha contestado varias oraciones. Yo creo que usted también, amén. Yo estudiaba en Ruiz Cortines y las Américas, y de Santa María, hermanos, tenía que ir con dos maletas y mi mochila llena de libros. La iglesia me apoyaba con 100 pesos para los camiones en aquel tiempo, y me iba de lunes a viernes al instituto. Tenía que tomar un camión llenísimo, llegaba a la estación de la Ecovía, y luego la Ecovía así, llena, hermano, a reventar, y cada rato se quedaban tirados, y ahí voy, y luego el viernes otra vez con mis chivas, directo. El viernes había visitación y ensayo de jóvenes, hermano Diego, y llegando directo a la iglesia el viernes, y luego el sábado y el domingo, y así, hermano. Estuve 2 años y medio, ¿verdad? Llegué un señor, ya no quiero esta vida, Padre, ya estoy bien fastidiado, estoy bien cansado, Padre, dame un carro, Señor. Y nunca se me había prendido el foco. Señor, dame un carro, ocupo un carro, Señor, en verdad. Señor, quiero un carro, quiero ir con mis maletas bien a la escuela. El carro, Señor, yo lo quiero para traer niños a la iglesia, lo quiero para traer gente a la iglesia. El carro lo quiero para visitar, para ir acá. El carro lo quiero para tu obra, Señor, es tuyo, si tú me lo das, mira. ¿Y qué pasó, hermanos? Estudié ahora acá en Santiago, ahora estaba más lejos, estaba más complicado. Y Dios me dio un carrito, me dio un Chevycito. Dios sabe lo que pide, cómo lo pide y para qué lo pide. Y cuando Dios en veces no responde su oración es porque está pidiendo mal para gastar en sus deleites. Señor, quiero una esposa. Te pido por una esposa, Padre, años orando, te pido por una esposa, Señor, que te ame y que te sirva, que tengamos el mismo sentir, que no estemos en yugo desigual, Padre, porque aún incluso en la iglesia, aunque sean cristianos, puede estar en yugo desigual. Uno quiere servir, el otro no. Uno, aún incluso aunque sean creyentes, hermano. Y Dios me dio a mi esposa. Señor, te pido un hijo, Señor, quiero antes de morirme ser padre y escuchar las palabras de mi hijo. Papi, te amo, que no sé algo, Señor, por favor, no me quiero y Dios me dio un hijo. Señor, te pido una casita, Padre, un techo que sea propio mío, Padre, estar más cerca de la iglesia para servirte, para no batallar tanto. Cuántos choques, cuántas cosas, aventuras, Padre, usted y yo sabemos que hemos tenido. Y Señor, y Dios responde. Y Dios te da lo que pides cuando no eres egoísta. La Biblia dice orar unos por otros. Dice, ¿sabes qué, hijo? Yo no respondo tu oración porque hay pecado en tu corazón, porque estás dudando de mi palabra. Y tercero, hermanos, porque estás pidiendo mal para gastar en tus deleites. Número 4, hermanos, vamos terminando. Acompáñenme, por favor, a Proverbios 28:9. 28:9, hermanos. Proverbios, capítulo número 28. Proverbios 28:9, hermanos. Dice ahí la Biblia: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también le es abominable. Otra respuesta, hermanos, al por qué Dios no responde mi oración es por mi desobediencia. Hay desobediencia en nuestras vidas, hermanos, y somos tan cínicos de pedir, exigir y decretar y declarar como muchos cuántas cosas a Dios, cuando en realidad no estamos acorde a su palabra ni a su voluntad. Dice, oye, yo no te puedo premiar, yo lo puedo hacer, yo soy todopoderoso, pero no voy a premiar tu desobediencia. Muchos aquí tienen hijos, si su hijo saca malas calificaciones, le dice una mala palabra, le contesta a su mamá algo, usted no lo premia. Dice, ten, mi hijo, tu domingo te traigo mariachi y te compro un pastel. No, usted no va a premiar ni recompensar su desobediencia. Dios es igual, hermanos. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, ¿por qué Dios no responde mi oración? Por mi desobediencia. Señor, te pido esto y esto. Ok, está bien, hijo, pero considera tu vida. Examínate a ti mismo. No sea que tú también seas. Mira, hijo, sí, yo te lo puedo dar, pero no vienes a la iglesia, no ganas almas, no compartes el evangelio, no tienes un buen testimonio, desobedeces a tus padres, y pide, ok, sí te lo puedo dar, pero hay desobediencia en tu vida. Alíñate a la palabra de Dios. Y podemos recordar, hermanos, a Saúl. Aquí tengo la cita, no vamos a ir por cuestión de tiempo. Saúl, hermanos, dice la Biblia que murió Samuel, profeta Samuel, y corrió, hermanos, a todas las brujas y adivinos de donde él estaba. Y luego después, hermanos, que él consulta a Jehová, dice que Jehová no le respondía. Dice, Jehová no me responde.
Y a las mismas brujas y adivinas que él había echado, va a Endor a buscar a la bruja de Endor, va a buscar y dice, es que Jehová no me responde, hazme traer a Samuel. Y viene Samuel. ¿Por qué Dios no le respondía a Saúl, hermanos? Por su desobediencia. No le dijo que destruyera a Amalek, no le dijo tantas cosas, hermanos, y Dios lo desechó. Y cuando él buscaba a Dios, es que Jehová no me responde, dice Samuel, ¿y por qué vienes conmigo si Jehová te ha desechado y mañana también vas a morir tú y tu hijo y vas a estar aquí conmigo? Dios no responde mi oración, hermanos, por mi desobediencia. Y quisiera terminar, hermanos, tengo otros 3 puntos, no los voy a ver por cuestión de tiempo, pero Dios no responde mi oración, hermanos. Si me acompaña a Mateo 6, Mateo capítulo 6, hermanos, vamos a ir a 3 pasajes más y vamos a concluir. Mateo, hermanos, capítulo número 6, Mateo capítulo 6, versículo 5 al versículo número 7 en su Biblia. El Evangelio según Mateo es el primero del Nuevo Testamento. Algunos hermanos nuevos creyentes que van identificando los capítulos, los versículos, los libros de la Biblia. Vamos a Mateo capítulo número 6, versículos 7 y 8, hermanos. Dice la Biblia, si puede leer conmigo por favor. Mateo 6, versículos 5 al 7. Dice que cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Por qué Dios no responde a mi oración? Porque hay pecado en mi corazón. ¿Por qué Dios no responde a mi oración? Por dudar de su palabra. ¿Por qué Dios no responde a mi oración? Por pedir mal. ¿Por qué Dios no responde a mi oración? Por mi desobediencia. ¿Por qué Dios no responde a mi oración? Por usar vana palabrería. Dice, ellos piensan que por su palabra, oh Padre Santo Eterno, declaro. Dice, no pienses que por tu palabrería serás oído cuando sinceramente no lo sientes ni lo crees. Dios conoce nuestro corazón. Dice, no pienses, dice. No uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería usan palabras infladas, huecas, que ni creen ni sienten. Son hipócritas como los fariseos. Y Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué es lo que quiero? Está lejos de mí. Y por último, hermanos, Primera de Pedro 2:7. Primera de Pedro 2:7, hermanos. Vamos allá. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 7. Mire qué interesante versículo. Primera carta de Pedro, hermanos, capítulo número 2, versículo número 7, ahí en su, es capítulo 3, discúlpeme, capítulo número 3, hermanos, capítulo número 3 de Primera de Pedro, versículo número 7, y pueden leerlo conmigo este versículo, por favor. Dice la Biblia, y vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan esto. Mira, hermano, dice, ok, mira, la mujer es un vaso frágil, ámala, honrala, nos da algunos principios bíblicos en este capítulo, y llega el versículo 7 antes de pasar a otra sección, otro tema en el capítulo, y dice específicamente a los maridos. ¿Aquí hay maridos? ¿Sí hay maridos? ¿Sí hay casados? ¿Felizmente? A ver, no, a lo mejor ni le digo que levanten la mano, hermano, pero dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, con su esposa, con su mujer, sabiamente. Un hermano me dijo, ¿quieres sabiduría? Me dijo, cásate. Sí, ahí vas a aprender, dice. Bueno, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de Dios. Y mire, hermano, cierra con broche de oro el versículo. ¿Para qué voy a tratar a la mujer como vaso frágil? ¿Para qué le voy a dar honor como mi esposa? Como coherederas de la gracia, ¿para qué? Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabe, hermano, por qué Dios no contesta mi oración? Porque no trato bien a mi esposa. Cuando yo no trato bien a mi esposa frágilmente o bíblicamente como lo dice, y la ando regañando y insultando, y dice Dios, trátala bien. Tú vienes a mí, Señor, yo te amo, no amas ni a tu esposa, no te aman. Señor, yo, Padre bendito, trata bien a tu esposa primero. Dice, para que tu oración no tenga estorbo, pase del techo hasta mi presencia y yo la pueda responder. Hermano, ¿en cuál de estas respuestas estamos fallando a Dios? Hay pecado en nuestro corazón
estamos dudando de su palabra, estamos pidiendo mal para gastar en vuestros deleites, estamos en desobediencia, usamos vanas repeticiones, tratamos mal a nuestra esposa. Por lo menos 6 respuestas, hay yo creo muchas más, por las cuales Dios no está respondiendo mi oración. Consideren su vida de manera personal, en cuál de esta usted y yo estamos fallando. Puestos en pie, hermanos, para terminar, acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Primera de Juan, hermanos, capítulo 3, versículo número 22. Primera carta de Juan, repito, capítulo 3, versículo 22. Busca este versículo, puestos en pie, hermanos. Vamos a leerlo y vamos a concluir. Dice la Biblia, si es amable, y lee conmigo, por favor, dice: y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahí está la garantía, el cómo Dios puede responder su oración. La Biblia dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a orar. Dios bendito, en esta hora, Señor, te doy las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque de una u otra forma, Señor, hablas a nuestras vidas y nos vuelves a recordar que si tú no has respondido tal o cual oración, que si tú no has obrado, Señor, no es porque tú estés atado de manos, no es porque tú no puedas o no quieras. No, Señor, no se ha cortado tu mano para salvar, ni se ha grabado tu oído para no oír nuestras oraciones, sino que nuestras iniquidades, Señor, el dudar de tu palabra, el pedir mal y no considerar bien lo que te decimos, el tratar mal, Señor, a nuestra esposa o a nuestros hijos, el no considerar tu palabra, Señor, es lo que ha cohibido o prohibido, Señor, la respuesta perfecta y plena, Señor, a esa oración que tal vez tenemos de años. Ayúdanos a considerar a manera personal, Señor, en qué estamos fallando, en qué hemos errado, Señor, por el camino. Podamos corregirlo para que así tú puedas abrir las ventanas de los cielos y puedas derramar bendición hasta que sobreabunde en nuestras vidas y por las personas que oramos. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada. Orar es hablar con Dios. ¿Por qué no se pone a cuentas con Dios sinceramente y reconoce delante de Él en qué usted está fallando? Le he invitado, hermanos, a ponerse de pie para invitarle también a ponerse sobre sus rodillas delante de Dios y poderle decir: Señor, en tal o cual cosa yo te he fallado, lo reconozco, lo acepto, perdóname. Ahora he identificado la falta o el error en el cual yo estoy y mi oración ha sido afectada y ha sido demorada, no por ti, sino por mí. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser sinceros en la oración y a pedir con fe, no dudando nada, hermanos. Pero pida con fe, no dudando nada. No dudemos, hermanos, del que nunca deberíamos de dudar. Porque no dobla su rodilla, porque no pasa al altar, porque no habla con Dios, es sincero con Él, no use vanas repeticiones. Hable con Dios. Habrá alguien que nos visite por primera, segunda vez. Quiero decirle que la oración que Dios va a responder va a ser la de ser propicio a mi pecador. Porque Dios dice que a un corazón contrito y humillado, Él no desprecia, Él no lo hace menos. Y si usted el día de hoy no tiene a Cristo en su corazón y no tiene la certeza de que si usted muriera el día de hoy, ir al cielo con Él por la eternidad, y tiene duda y temor, déjeme decirle que usted sin Cristo está condenado al lago de fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y usted diría: ya, si usted no está 100% seguro de ir a la gloria con Cristo cuando usted muera, Él le ama, Él murió por usted,
Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, está a la diestra del Padre y le regala una vida eterna gratuita porque Él ya pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Y lo que usted tiene que hacer es arrepentirse de todo corazón, ir a Dios en oración y mire, Dios va a escuchar y va a responder esa oración de arrepentimiento si usted lo pide con fe. ¿Habrá alguien que quiera ir al cielo el día que muera? ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón y decirle, Señor, sé propicio a mi pecador? Habrá alguien, solamente levante su mano y alguien hablará con usted y le mostrará con la Biblia cómo ir al cielo el día que falte. No se vaya sin Jesús en esta mañana. Cristo le ama. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguien que quiera orar a Dios con fe y arrepentimiento? ¿Habrá alguien? Levante su mano. No le dé pena, no le dé vergüenza. Nadie se burlará de usted. Nadie está viendo. Todos están con los ojos cerrados. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Si no hay nadie, me supongo que todos somos salvos. Gracias a Dios porque tenemos la bendición de que tenemos un Dios en el cielo que escucha, pero no solamente que escucha, sino que responde la oración en su tiempo y en su voluntad. Dios bendito, en esta hora, Señor, gracias te damos por cada oración contestada en la vida. Gracias, Señor, porque Tú llegaste, Señor, cuando estábamos solos, nos confortaste cuando nadie estaba a nuestro lado, supliste, Señor, cuando no había nada en el refrigerador, nos sanaste, Señor, cuando nadie más nos podía curar, contestaste, Señor, con ese hijo, con ese esposo, tal vez inconverso, Señor, descarriado, y lo trajiste a tu casa, y tantas oraciones, Señor, contestadas, y queremos no ser malagradecidos, sino agradecerte con un corazón sincero, Señor, y no usando vanas palabrerías, sino de corazón sincero agradecerte y darte honra y gloria, Señor, porque todo es por ti y para ti. Padre Santo, ayúdanos a corregir lo deficiente en nuestras vidas y considerar nuevamente en cuál de estos puntos te hemos fallado, de lo cual nuestra oración no ha sido respondida. Ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Puede tomar su lugar, hermano.